En este video vamos a ver cómo analizar el problema de valores de contorno de elasticidad para un problema de torsión de una barra cilíndrica elástica. En materias previas se ha estudiado este problema para un caso más sencillo, cuando la sección transversal de esta barra cilíndrica es circular. En este caso vamos a trabajar con una forma general de sección transversal, siempre y cuando sea simplemente conexa. Dicho en otras palabras, que sea una sección llena. En el esquema lo que estamos viendo es una barra de sección rectangular, la cual está sometida a momentos torsores en sus extremos. Obviamente está exagerada la deformación, pero la idea de la figura es que ustedes entiendan que junto con el giro relativo de las secciones se produce un proceso de alabeo, o sea, las secciones transversales dejan de ser planas durante el proceso de deformación. Eso es lo que en la transparencia en inglés se llama warping. Las hipótesis con las que vamos a trabajar es que no vamos a tener en cuenta fuerzas volumétricas y las fuerzas superficiales que actúan sobre la superficie lateral van a ser nulas. También estamos asumiendo de que hay libertad de deformación en el sentido del eje de la barra. La metodología que vamos a utilizar para resolver este problema es el método semi-inverso. Recuerdo que habíamos planteado tres métodos: el directo, el inverso y el semi-inverso. El directo era aquel en donde uno buscaba directamente integrar las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que resultaban de plantear el problema de valores de contorno. El método inverso, al revés, se paraba a partir de una solución conocida de ese sistema de ecuaciones diferenciales y trataba de buscar algún problema al cual esa solución le sirviera. El método semi-inverso lo que plantea es que uno conoce una parte de la solución, pero tiene que encontrar el resto aplicando las correspondientes ecuaciones diferenciales que surgen de este problema. Bueno, ese es el enfoque que nosotros vamos a tomar en este problema de torsión. Vamos a aceptar, vamos a dar por conocida alguna parte de la solución. Recuerdo que en el caso general las soluciones estaban dadas por conocer los desplazamientos, las deformaciones y las tensiones. Ese básicamente eran todos los elementos que tenemos que conocer para tener la solución de este problema o de cualquier problema de valores de contorno de la elasticidad. Si repasamos las hipótesis o los resultados que ya se conocen respecto de la deformación cuando la sección circular transversal es circular, encontramos los siguientes hechos. Cada sección transversal rota como un cuerpo rígido alrededor del centro de rotación. Para una teoría de pequeñas deformaciones, la rotación es una función lineal de una coordenada axial. Suponemos que uno de los extremos consideramos que es nula la rotación y calculamos rotaciones relativas respecto de ese extremo. Entonces, lo que está planteando es que a medida que nos alejamos de ese extremo, la rotación crece linealmente. Y debido a una situación de geometría de las secciones circulares, las mismas entonces se mantienen planas después de la deformación. En cambio, en una sección de forma general, estas situaciones cambian de la siguiente manera. Ya no es la sección la que se mantiene plana y rota, sino que eso lo hace la proyección sobre una sección transversal, dado que al comenzar a deformarse, la sección sale de su plano y se alabea del plano que tenía originalmente cuando no estaba deformado.
Seguimos considerando que la rotación de la sección proyectada es una función lineal de la coordenada axial y remarcamos entonces que las secciones transversales no se mantienen planas después de la deformación, sino que hay un proceso de alabeo. Esa es la situación en la cual estamos en una sección transversal de forma general. Si nosotros entonces aceptamos que la proyección de la sección transversal sí rota como un cuerpo rígido, entonces podemos avanzar respecto de el cálculo de cómo son los desplazamientos en el plano transversal, que utilizaremos las coordenadas x, y para el plano transversal, de la rotación de la proyección de la sección. Y entonces vamos a tomar un punto P en la proyección, y ese punto P, entonces, si hay una rotación de intensidad beta, ese punto P pasa de la posición P a la posición P' y describe un arco de circunferencia. Ese arco de circunferencia se puede calcular a partir del radio y el ángulo que ha girado. Obviamente estamos hablando del ángulo en radianes para que esto entonces sea un arco. El ángulo alfa en esta notación significa simplemente la ubicación del radio vector que corresponde al punto P. Esta rotación se produce alrededor del centro de giro de esta sección, que es el punto entonces el cual no tendrá desplazamientos ni en la dirección X ni en la dirección Y. Recuerdo que lo que estamos analizando acá es la rotación de la proyección de la sección transversal. Los puntos de la verdadera sección se desplazarán en la dirección Z, por lo tanto tenemos una función de alabeo que lo que estamos planteando en este problema es que esa función de alabeo no es función de Z, sino que es función solamente de las coordenadas del plano. Podemos entonces avanzar en el cálculo de los desplazamientos horizontales y verticales. ¿Cuánto es el desplazamiento de este punto? El desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. El desplazamiento horizontal no será otra cosa que la proyección del verdadero desplazamiento que se dio, que era el arco de circunferencia. Ese desplazamiento era r por beta. La proyección horizontal va a ser el seno de alfa, siendo alfa este ángulo. Y va a tener un sentido negativo porque estamos girando en este sentido, entonces la proyección horizontal va a tener un sentido negativo. Lo mismo ocurre con la proyección vertical, que en este caso va a ser con el coseno de este ángulo alfa. Vale remarcar que este ángulo alfa es complementario de este ángulo pequeño que tenemos aquí. Por lo tanto, por eso hablamos de los senos y los cosenos como los estamos utilizando. A su vez, si recordamos que R por el seno de alfa es Y y R por el coseno de alfa es X, estas expresiones entonces se reducen a la forma U menos el giro de la sección por Y y los desplazamientos verticales, el giro de la sección por X. Ahora bien, habíamos dicho que los giros de las secciones, en este caso beta, varían linealmente respecto de la distancia desde un punto fijo de uno de los extremos. Entonces, esa distancia respecto a uno de los extremos es lo que llamamos z. Y este ángulo θ es un ángulo de giro específico. Es un ángulo de giro por unidad de longitud, por unidad de distancia respecto de la sección que no está rotando, que es la que estamos tomando como fija. Uno de los extremos de la barra, el otro está libre. Entonces, este θ es el ángulo específico de torsión, que es el ángulo que giró la sección dividido la distancia a la cual esa sección está de la sección fija. O dicho de otra manera, sería el ángulo de giro por unidad de longitud, el giro específico.
Siendo así que beta es el giro específico por z, lo podemos reemplazar acá, y finalmente entonces tenemos los desplazamientos horizontales y verticales escritos en función del giro específico, las coordenadas del punto y la distancia que está esa sección de la sección que estamos considerando fija. De esta manera estamos describiendo cómo es el campo de desplazamiento en este proceso de formación. Y solamente nos queda aclarar que el desplazamiento en la dirección z, que es el alabeo, será una función de x y de y, y no será una función de z. Esta es la parte de la solución, entonces, a partir de la cual nosotros planteamos para generar el método semi-inverso. O sea, nosotros partimos de que los desplazamientos v y w cumplen esta dependencia en función de x, de y y de z. Partiendo entonces de esto, vamos a construir toda la formulación utilizando las ecuaciones que ya fuimos viendo, todas las herramientas que fuimos viendo a lo largo de la materia hasta este momento. Entonces, lo primero que podemos hacer, si ya conocemos el campo de desplazamiento, si ya lo tenemos definido, es calcular sus gradientes. Y a partir de los gradientes de este campo de desplazamiento, podemos obtener las deformaciones. Por las características que tiene este campo de desplazamiento, hay muchas deformaciones que ya observamos que son nulas. No hay deformaciones en los ejes X e Y, que son los ejes de la sección transversal, no hay deformaciones en el eje Z, ni tampoco tenemos deformaciones cruzadas entre los ejes X e Y. Solamente tendremos deformaciones, entonces, entre los ejes X y Z, siendo Z el eje longitudinal en este caso, y deformaciones en los sentidos Y y Z. O sea, estas deformaciones son, estas componentes del tensor de deformaciones son la mitad de las distorsiones. Y al obtener las derivadas obtenemos esas expresiones. Si ya conocemos el campo de deformaciones, el paso siguiente es aplicar la relación constitutiva. Y a partir de la relación constitutiva, nosotros tendremos una imagen de cómo son las tensiones, o qué dependencia tienen las tensiones con X, con Y, con Z y con el alabeo. Aquí en la relación constitutiva estamos utilizando el parámetro mu de la ME, que les recuerdo que el parámetro mu de la ME es igual al módulo elástico a torsión, el G, el módulo elástico transversal, que también entonces se puede dejar expresado en esa manera, en función de G. Y obviamente estamos viendo la analogía, ¿no?, con la fórmula elástica de Hooke, donde decimos que tau es igual a G por una distorsión. Pero en este caso la distorsión depende del alabeo. Nosotros estamos apuntando a resolver esta situación a través de una formulación de tensiones. Por lo tanto, para una formulación de tensiones necesitamos definir una ecuación de compatibilidades. En este caso, la ecuación de compatibilidades se obtiene muy fácilmente derivando las dos componentes no nulas que tenemos del tensor de tensiones. O sea, observen ustedes que el tensor de tensiones de las 6 componentes tiene 4 nulas y solamente 2 componentes que no son nulas, que es lo que caracteriza a estos problemas de torsión pura. Entonces, si derivamos esta componente respecto de Y y derivamos esta respecto de Z, construiremos entonces la ecuación de compatibilidad. Vamos a ver que en este caso el derivado respecto de Y, esto no tiene derivada, y lo que me queda como derivada es menos el módulo transversal por el giro específico. Y en este caso, si derivamos respecto de X,
también tendremos como derivada lo mismo, el módulo transversal por el giro específico, en este caso negativo, en este caso positivo. Si esta ecuación la restamos con esta, tendremos menos 2 veces lo que yo les estaba diciendo, la constante elástica transversal y el giro específico. Y esta es la que vamos a trabajar entonces, la que vamos a tomar como ecuación de continuidad. Recuerdan ustedes que las formulaciones de tensiones trabajaban con la ecuación de compatibilidad y con la ecuación de equilibrio. En este caso de tensiones, tenemos una situación bastante más sencilla que los problemas planos comunes, donde teníamos 3 incógnitas que conocer. Acá solamente necesitamos 2 incógnitas. Es importante entonces entender que si bien el problema de torsión es un problema 3D, se lo puede formular de forma tal que las deformaciones y las tensiones sean solamente funciones de X y de Y. Esta es entonces lo que queda de las ecuaciones de equilibrio, teniendo en cuenta que muchas de las componentes del tensor son nulas y que las fuerzas volumétricas son nulas. Entonces queda de esta manera formulado el problema de torsión en una formulación de tensiones. Tenemos la ecuación constitutiva y la ecuación de equilibrio. Tenemos 2 incógnitas y tenemos 2 ecuaciones. La manera con la que vamos a trabajar ahora es planteando un método basado en la definición de alguna función de tensiones. En este caso no vamos a utilizar las funciones de ID porque este es un problema muy particular. Vamos a utilizar entonces funciones de tensiones definidas por Prandtl. Y lo que hizo Prandtl para definir estas funciones de tensiones es hacerlo de forma tal que la ecuación de equilibrio siempre se satisfaga. Por lo tanto, aquí tenemos que tau xz es la derivada de phi respecto de y, la derivada de tau xz respecto de x será la derivada de phi respecto de y respecto de x. En esta componente tenemos la derivada de tau y z respecto de y. Definido de esta manera, quedará que esta derivada respecto de y será la derivada de phi respecto de x respecto de y. Lo mismo que el caso anterior, salvo que hay que intercambiar el orden respecto de x respecto de y, esta respecto de y respecto de x. Y si a esta le ponemos el signo menos y lo reemplazamos acá, entonces la ecuación de equilibrio se está autosatisfaciendo con esta definición de las funciones de tensiones de Prandtl. ¿Qué queda entonces? Reemplazar en la ecuación de compatibilidad, poner todo en función de la función de tensiones. Cuando hacemos eso, queda un laplaciano igualado a menos 2 veces el módulo transversal por el giro específico. Esto es lo que se llama una ecuación de Poisson. Y de esta manera queda formulado el problema de torsión de una sección general llena por la formulación de tensiones. Para terminar de resolver el problema, necesitamos tener en cuenta las condiciones de borde. Ustedes observan que este problema tiene todos los ingredientes que necesitamos, estamos repasando todos los ingredientes que necesitamos para resolver un problema de valores de contorno de la elasticidad. Vamos entonces a observar las ecuaciones de contorno. Vamos a tener un contorno lateral de la superficie de esta barra cilíndrica y los otros 2 contornos que serían como las tapas de este cilindro. Tenemos entonces el contorno lateral S y las tapas que son los contornos R. Primero analizaremos lo que pasa en S y después nos concentraremos en los casos de R para terminar de plantear esta formulación. Habíamos visto
de lo anterior, que a partir de nuestra hipótesis de cómo eran los desplazamientos, de cómo giraban en forma rígida las proyecciones de las tensiones transversales sobre una sección transversal al eje, a partir de ahí aplicamos entonces definiciones de componentes del tensor de deformaciones, aplicamos relación constitutiva y llegamos a que estas componentes, sigma x, sigma y, tau xy, eran 0. Aquí lo tenemos. Y ahora tenemos que agregar el hecho de que en la superficie que estamos trabajando, nuestro vector normal tiene la componente z nula, porque es un vector normal que actúa en el plano lateral, por lo tanto no tiene proyección en la dirección de z. Entonces, para aplicar condiciones de borde, lo que utilizamos fue lo que vimos cuando estudiamos el tensor de tensiones, el producto del tensor de tensiones por la dirección de la normal a la superficie en la cual estoy aplicando las traction forces. Esto entonces fue una fórmula con la que trabajamos cuando definimos las traction forces y las componentes del tensor de tensiones. Esta es la manera entonces que tenemos para aplicar las condiciones de borde. Estamos integrando entonces también aquí el tema de tensiones. Si nosotros tenemos en cuenta todas estas nulidades que tenemos aquí, vemos que todos estos términos se anulan. Aquí se anula sigma x, aquí se anula tau y x a partir de que se anula tau xy, obviamente el tensor de tensiones es simétrico, y aquí tenemos que se anula porque se anula la componente en z del versor normal. Aquí tenemos algo similar, se anulan estas dos componentes, también se anula en z, por lo tanto estas dos ya son idénticamente nulas, no nos van a aportar nada. Tenemos que analizar qué ocurre con las componentes en la dirección z de los traction forces. Esas componentes en la dirección z sabemos que tienen que ser nulas. ¿Por qué tienen que ser nulas? Porque estamos viendo que toda la sección transversal está descargada. No hay traction forces. Estas salieron directamente de la formulación del problema. Y esta es la condición de borde que estamos aplicando. No tenemos fuerzas en la dirección z actuando sobre la superficie lateral. Entonces vamos a ver, aplicar esta condición de borde, cuál es la restricción que nos termina dejando sobre la función de tensiones de Prandtl. Para poder analizar entonces el efecto de esta condición de borde, recordamos primero las definiciones de las tensiones tangenciales que hizo Prandtl a partir de su función, que es lo que se utiliza aquí y lo que se utiliza aquí, y después tenemos que analizar qué pasa en la superficie, ¿no? ¿Qué pasa en la superficie con moverse en la dirección tangencial y moverse en la dirección normal? Vamos a ver la relación que tenemos entre las componentes del versor normal y las componentes que definen la línea que define la superficie, ¿no? La línea que define este borde. Entonces estamos analizando un tramo de este borde, un versor tangente, un versor normal. El versor normal tiene sus componentes nx, ny. Este diferencial en la dirección de la tangente tendrá su proyección en x y su proyección en y. Y lo importante es que observemos este ángulo gamma que está formando entonces, que se está formando entre la normal y sus proyecciones. Este ángulo gamma también se encuentra aquí, porque este lado es normal a este y este lado es normal a este. Obviamente el versor normal es perpendicular al versor tangente. Por lo tanto, este es gamma y este es gamma. Si analizamos cuánto vale el seno de gamma, vamos a observar que el seno de gamma es nx sobre el versor normal, pero el módulo del versor normal es 1. Por lo tanto, el seno de gamma es nx. Si analizamos quién es el seno de gamma aquí, vamos a observar que el seno de gamma es la derivada de y respecto de la derivada en la dirección tangente, el diferencial de s. Entonces, nx es la derivada de y respecto de s.
si analizamos el coseno de gamma, tendremos que el coseno de gamma es ni sobre la hipotenusa, en este caso, que vale 1, y el coseno de gamma, en este caso, es diferencial de x sobre diferencial de s, pero tengamos en cuenta que este diferencial de x es negativo. Yo estoy haciendo un coseno que va a ser positivo, por lo tanto yo tengo que hacer la relación entre esta distancia y esta distancia. Entonces, esta distancia, dado que el diferencial de x es negativo, para que esta distancia sea positiva, yo acá necesito menos el diferencial de x. Eso es el lado que tenemos aquí. Este lado positivo es menos diferencial de x, porque diferencial de x es negativo. Sobre diferencial de s es un coseno. Por lo tanto, quedan estas dos expresiones de las componentes del versor normal a esta superficie en función de la variación de las coordenadas de la línea que define el borde externo de la sección transversal. Bueno, si todo esto lo reemplazamos aquí, vamos a tener, bueno, este término es nulo porque NZ es nulo. Aquí reemplazamos tau xz por su definición, tau xz por su definición, eso, están cruzadas, ¿eh? Esta está acá y esta está acá. Entonces, tau xz es la derivada de phi respecto de i. Nx es la derivada de i respecto de s. Tau iz es la derivada menos la derivada de phi respecto de x. Y ni es menos la derivada de x respecto de z. Entonces acá tenemos dos menos que se han cancelado. El menos de tau, este menos, y este menos se cancelan aquí. Quedan estos dos términos positivos. Si nosotros ahora analizamos qué indica esta expresión, vamos a observar que esta expresión es el diferencial de la función de tensiones cuando yo recorro la línea que define la superficie externa. O sea, es la derivada de phi a medida que yo me muevo tangencialmente por la superficie externa. Y lo que estamos observando es que esa derivada de phi respecto de s es igual a 0. ¿Qué quiere decir geométricamente esto? Que phi, a medida que yo me muevo por esta línea, phi no varía. Phi es una constante sobre toda la superficie transversal, porque obviamente esta línea, cualquier sección transversal, define esta línea. Si la región es simplemente conexa, yo puedo perfectamente, sin perder genialidad, asumir que ese valor constante de phi puede ser 0. Y entonces definir que la función de tensiones tiene que valer 0 en la superficie lateral. Y esta es entonces la manera en que queda expresado el hecho de que la superficie lateral no está cargada por traction forces. No hay fuerzas por unidad de superficie aplicadas en la sección transversal S. Significa que phi es constante e igual a 0 en toda la superficie externa. Para terminar, lo que nos falta es analizar qué pasa entonces en las tapas, en R. Las condiciones de contorno en los extremos. Lo que observamos es que esto está cargado por un momento torsor. Podemos tener tensiones tangenciales. Ya vamos a ver que tenemos tensiones tangenciales. Pero no tenemos tensiones normales. O sea que sigma z en esta sección va a ser nula. ¿Cómo es la normal a esta sección? Bueno, la normal a esta sección, por la forma que está ubicada, no tiene componentes ni en X ni en Y. La normal a esta sección, el versor normal, será 1 o menos 1.
para este caso. De vuelta, si necesitamos aplicar la condición de borde, lo que tenemos que ir entonces es a la relación, a la proyección entonces del tensor de tensiones sobre la dirección de la normal a la cara, y esa proyección lo que nos está dando son las componentes, las traction forces, las componentes X y Z de las traction forces. Bien, vamos a ver qué nos implican todas estas situaciones. Aquí tenemos que nx es igual a y, perdón, nx es igual a 0, ni es igual a 0, estos términos no aparecen, por lo tanto, tnx será más o menos tau xz según estemos en esta cara o en esta cara. Las traction forces aplicadas serán más o menos tau y z. En la dirección z tenemos por un lado que nx es igual a 0. Por otro lado tenemos que ni es igual a 0. Y en el caso donde nz vale más menos 1, tenemos sigma z que vale 0. Por lo tanto tenemos 0 más 0 más 0. Tenemos entonces ya el resultado de que las traction forces en la dirección z son nulas, lo cual es lo que habíamos visto cuando decíamos no teníamos sigma z. Bien, lo que nos falta ahora es, a partir de estos valores de las traction forces, que esto es punto a punto y son variables punto a punto, tenemos que integrar para obtener los esfuerzos característicos en la sección integrando. En este caso, entonces, las integrales de las traction forces sobre el área nos van a dar las componentes X, Y y Z de una fuerza genérica que podría estar aplicada en esta sección, que obviamente sabemos que esa fuerza es nula. Sus tres componentes son 0. Lo único que tenemos aplicado en esta sección es un momento que también sus componentes X e Y son nulas y que solamente su componente en Z es la que vale T, como está indicado aquí. El hecho de que tau nz sea 0 ya automáticamente nos hace 0 a la componente pz, nos hace 0 a la proyección del momento en x y nos hace 0 a la proyección del momento en y. Lo cual era algo que ya sabíamos que iba a pasar y queda aclarado entonces en esta manera. Por lo tanto, las condiciones de borde que sí tenemos que aplicar son la del momento torsor y tenemos que ver qué ocurre con las fuerzas en x y en y que surgirían de integrar las componentes en x y en y que pueden tener obviamente las traction forces que están aplicadas en esta superficie. Por lo tanto, lo que vamos a analizar ahora primero es este caso. Después vamos a ver que el análisis es análogo para este. Y finalmente esta situación. Con lo cual queda terminado el planteo de este problema. Perdón. Veamos entonces lo que ocurre con el caso de P de X, que era una de las que teníamos que analizar. Habíamos visto entonces que teníamos traction forces en Tnx, son las tau xz. Entonces esta integral se escribe en función de las tensiones y a su vez las tensiones se escriben en función de las funciones de ID. Bien, cuando hacemos esta integral de la derivada de phi respecto de i sobre la sección transversal, lo que podemos aplicar es el teorema de Green, de forma tal de, en lugar de integrar en la sección transversal, integramos sobre la superficie.
Y eso obviamente es muy cómodo para nosotros porque ya sabemos que en la superficie phi vale 0. Entonces, una integral de área la transformamos por el teorema de Green en una integral sobre la superficie de phi por la normal en la dirección y. Y eso, como phi es igual a 0, esto es igual a 0 y entonces las fuerzas en X son iguales a 0. O sea, observamos que esa condición de borde ya está implícita en la condición de borde de que no había fuerzas en la superficie lateral, o sea que phi era igual a 0 en S. Esto se puede ver de una manera alternativa, si no quieren utilizar el teorema de Green, que es algo un poco más abstracto, podemos verlo alternativamente de esta manera. Tenemos que hacer la integral entonces sobre la superficie R de la derivada de phi respecto de I. Esta integral doble podemos resolverla en una integral en Y, una integral en X. La integral en Y entonces se va a producir entre estas dos secciones. Cada sección se va a hacer entre una integral aquí y una integral aquí. La integral de la derivada entonces es phi ubicado en este punto menos phi ubicado en este punto. Y 2 sería la parte superior si yo hago un corte en la dirección del eje Y, y 1 sería la parte inferior. O sea que lo que termina quedando es la integral en función de x de phi 2 menos phi 1. Ahora, ¿qué ocurre? En todas las verticales yo me voy a encontrar que phi 2 es igual a phi 1, porque phi es igual a una constante en todo el borde. Entonces, desde otra manera, estamos viendo exactamente el mismo resultado. Este análisis se puede hacer de forma totalmente análoga con la dirección Y, por lo cual entonces, de vuelta, tenemos que las fuerzas en Y son nulas a partir de la condición de borde que ya sabíamos de la superficie lateral. Lo único que nos queda entonces para terminar es analizar la aplicación del momento torsor. Vuelvo para atrás, tal vez esta parte no había quedado claro cómo podíamos expresar los momentos a partir de las integrales de las traction forces aplicadas. Pero bueno, básicamente es simplemente una definición de momentos, ¿no? Los momentos en Z, si yo tengo una traction forces que actúa en la dirección Z, los momentos respecto del eje Y surgirán de multiplicar esas traction forces por el brazo de palanca Y. Lo mismo si quiero hacer el momento en Y, generado por las TNZ, surgirá de hacer el brazo de palanca por X. Y si quiero hacer el momento en la dirección Z, vendrá por las que están actuando en las direcciones paralelas al eje X y paralelas al eje Y, multiplicado por los brazos de palanca que corresponden. Hay que pararse, por ejemplo, en este punto y decir, bueno, una TN de Y multiplicada por X me da un par positivo, lo cual está bien. Y una TN de X positiva, que está actuando aquí, multiplicada por una distancia Y, genera un par negativo. Por eso tiene puesto el signo menos adelante. Bien, vamos entonces a trabajar con esta expresión. Repito entonces la expresión que habíamos visto recién, que es el momento torsor. Esa expresión, lo que tenemos que hacer es cambiar TNI por las componentes de tensiones que van aquí, las correspondientes componentes de tensiones, y después tenemos entonces las componentes de tensiones expresadas en función de las derivadas de la función de tensiones de Prandtl. Finalmente queda todo en función de las tensiones de la función de tensiones de Prandtl. Lo importante ahora es ver de hacer estas integrales dobles. Vamos a hacer primero esta y después esta. En este caso, la manera de hacerlo es muy sencillo. Obviamente estamos siempre trabajando con nuestro teorema de Green, pero en particular
Este es el caso de integración por partes. Entonces, si integramos por partes, lo que tenemos que la integral sobre r de x por la integral de phi en el contorno menos la otra integral, porque la integral por partes, el diferencial se lo paso a x y le cambia el signo. Bien, aplicando de vuelta aquí el teorema de Green, nos queda entonces una integral sobre la superficie y esto no cambiamos nada. Y esta integral sobre la superficie, de vuelta, es nula porque phi es constante sobre toda la superficie y phi es nula en la superficie. Cuando hacemos este otro planteo, también integramos por partes, llegamos a esta expresión, como aquí phi es nula, esta parte de aquí vuelve a ser igual entonces a menos la integral sobre la sección transversal de las funciones de tensiones. Esto es igual a esto. Cuando yo sumo estas dos cosas, lo que me queda que es igual a menos 2, con el menos que está aquí se hace más, y entonces finalmente lo que tenemos es que el momento torsor es 2 veces la integral de área de phi sobre el área, sobre la tapa, sobre el área final. Esto es lo último que nos faltaba entonces para aplicar todas las condiciones de borde. Recapitulando lo que obtuvimos, tenemos las condiciones de borde laterales, que phi es nula en toda la superficie. El momento torsor esta parte, y las ecuaciones de equilibrio ya están automáticamente satisfechas, solamente nos queda satisfacer la ecuación de compatibilidad. Entonces, para secciones simplemente conexas, o sea, secciones transversales llenas, la metodología queda en resolver esta ecuación de Poisson. Obviamente, este es un dato, y esto queda como una incógnita, que es el giro específico que estamos teniendo. Después vamos a ver que el giro específico lo vamos a poder relacionar con el momento torsor. O sea que nosotros, de esta parte de aquí, podemos obtener phi en función del giro específico, y cuando entonces tenemos a phi en función del giro específico y la integramos aquí, finalmente nos queda la relación que nos permite dar la rigidez a torsión, porque aparece una relación entre el giro específico, que aparece por aquí, y la torsión. Y entonces ahí yo puedo obtener el giro específico. En los problemas que están preparados en la parte de práctica, por ejemplo, esto se hace de una manera muy sencilla si la sección transversal es elíptica. Para otros casos, por ejemplo, para secciones transversales rectangulares, como fue que empezamos en la primera pantalla, la manera más común es numéricamente, bueno, por diferencia finita, si se quiere hacer analíticamente, por ejemplo, con desarrollos en serie de Fourier y separación de variables. Esos son mecanismos que son muy útiles. Y, por ejemplo, para el caso de secciones rectangulares, ya hay tablas que se obtuvieron que me permiten a mí calcular, obtener las tensiones tangenciales en distintos puntos de la superficie o en distintos puntos de la sección. Esas soluciones están tabuladas. Bueno, entonces hasta aquí con este video para el problema de torsión de secciones generales llenas.